Bienvenidas y bienvenidos al 10º episodio de la cuarta temporada de Atracción, el webinar con evidencias sobre seguridad ciudadana. Esta es una producción del Proyecto Regional Infosegura del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. En este episodio hemos contado con el apoyo del equipo de género del PNUD para Latinoamérica y el Caribe, y tenemos también unas palabras del encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos. Hoy es jueves 2 de diciembre de 2021 y esta es nuestra segunda fecha como parte de los 16 días de activismo, que a la vez son parte de la campaña Únete, la iniciativa global del Secretario General de Naciones Unidas, para visibilizar los desafíos y los avances en la lucha para eliminar la violencia contra las mujeres. Y en este año, el grito que queremos lanzar con mucha fuerza es: pongamos fin a la violencia contra las mujeres ya. En esta línea, hoy compartimos una temática muy amplia y a la vez muy específica, porque vamos a hablar de la medición de la violencia con perspectiva de género, cohesión social y ODS 16. Y la agenda consistirá este día en unas palabras de apertura que nos dará Jairo Acuña, líder de gobernabilidad del PNUD para Latinoamérica y el Caribe, seguido de las palabras de Brendan O'Brien, encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador. También nos acompañarán una presentación de los hallazgos del estudio regional Cohesión Social con enfoque ODS en Centroamérica y República Dominicana, bases para su medición subregional, presentado por Carolina Ábalos Burgo, consultora internacional del PNUD. También tendremos una síntesis del estudio Fortalecimiento del Indicador de Feminicidios, un estudio en alianza del PNUD y la CEPAL, en el marco de la iniciativa Spotlight, Programa Regional para América Latina, y será presentado por Alejandra Valdés, investigadora senior de la División de Asuntos de Género de la CEPAL. Luego, Marcela Smoot, coordinadora del proyecto Regional Infosegura, hará la presentación del Índice de Violencia contra las Mujeres y las Niñas, una herramienta desarrollada por Infosegura, cuyo piloto se realizó en Guatemala y será presentado por Silvia Mendoza, analista de Infosegura en el PNUD Guatemala. Luego tendremos un conversatorio con sus comentarios y sus preguntas, para lo cual pueden irlas anotando ya sea en la herramienta de chat o en la herramienta de preguntas y respuestas que pueden encontrar en la barra de Zoom. Sin más, paso la palabra a Jairo Acuña Alfaro. Gracias por acompañarnos y adelante, Jairo. Elmer, Marcela y colegas, muchísimas gracias. Es un placer para mí estar de vuelta aquí con todos ustedes y agradecerle especialmente a Brendan por acompañarnos el día de hoy. Para nosotros en el PNUD en América Latina y el Caribe, este asocio con USAID es importante y es una de nuestras prioridades fuertes en los temas de seguridad ciudadana, no solamente en Centroamérica, pero también en el resto de la región. Yo creo que no quiero extenderme porque tienen una agenda bastante complicada con temas súper relevantes y muy oportunos para los desafíos que estamos enfrentando hoy en la región. Pero yo quisiera añadir un par de estadísticas de lo que tú mencionabas, ese grito que queremos nosotros desde el PNUD elevar para activar políticas públicas que tengan un impacto en la calidad de vida de las mujeres. Y en ese sentido yo creo que es importante visibilizar el problema y entender la magnitud del desafío. Cada día en Centroamérica mueren 3 mujeres. Esto es equivalente a alrededor de más de 1,000 o aproximadamente 1,095 mujeres al año que son víctimas de la peor expresión de la violencia, que es el femicidio. Pero encontramos desigualdades a nivel de los países también. En Guatemala, por ejemplo, cada hora 8 mujeres son víctimas de algún tipo de acoso sexual por su condición de mujer. Esto es inaceptable. Y para atender el problema tenemos que entender esta información y esta evidencia. El proyecto regional Infosegura del PNUD, a través de sus iniciativas y a través de estos espacios de acción, nos permite alinearnos a esa programación y a esa campaña
de 16 días de activismo, a esa campaña de Únete, la iniciativa global del secretario general para visibilizar estos desafíos y, como tú decías, pongamos fin a la violencia contra las mujeres. Durante estos 16 días de activismo nos hemos sumado compartiendo conocimientos a través de estos dataacciones, prácticas, aprendizajes y oportunidades en el desarrollo de soluciones para poner fin a este flagelo y a esta epidemia que nos afecta sobre la pandemia. Sabemos que la pandemia ha mutado los temas de seguridad ciudadana, el crimen organizado, las formas de expresión de la violencia se han adaptado a los contextos, primeramente los primeros 12 meses de la pandemia por las medidas de confinamiento, pero después, en los meses siguientes, por las medidas de reapertura gradual. Entonces, en estos 21 meses de vivir en pandemia, sabemos que las mujeres han sido más impactadas en lo que tiene que ver con la violencia, especialmente a las mujeres y la niña. Así que, sin más, Elmer, yo quiero agradecerles a todos por su participación. Me complace muchísimo volver a compartir estas oportunidades y no quiero quitarle tiempo a Brendan y a los demás colegas para su presentación. Adelante. Muchas gracias, Jairo, por tus palabras y doy paso ahora sí a Brendan O'Brien, encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador. Bienvenido, Brendan. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Elmer y Jairo. Y gracias a todos que pueden asistir a esta reunión hoy. Me llamo Brendan O'Brien. Yo soy el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos acá en San Salvador. Y es un gran honor estar con ustedes hoy. La violencia de género sigue siendo un serio problema que afecta a mujeres alrededor del mundo. Los datos en la región revelan el tamaño de este desafío. Si bien la tasa de homicidios de mujeres en el norte de Centroamérica ha mantenido una tendencia a la baja desde 2015, este ritmo se está estancando. No debemos permitir que esto suceda. Necesitamos de todas las herramientas posibles para seguir en esta lucha y esto incluye comprender las dimensiones de este problema. El proyecto regional InfoSegura, apoyado por USAID, ha sido esencial para el análisis de la violencia contra las mujeres y las niñas en Centroamérica y República Dominicana. Y quiero reconocer el trabajo de este equipo multisectorial que incluye instituciones gubernamentales, sociedad civil y academia para generar estrategias y herramientas en indicadores sensibles al género. La publicación periódica de análisis sobre la situación y la realización de investigaciones especializadas evidencian la relevancia de trabajo conjunto. Sabemos que los desafíos asociados a la violencia de género persisten. Todos los días, las mujeres se enfrentan un mayor riesgo frente a la violencia sexual y otros tipos de violencia en espacios que deberían ser seguros, como el transporte público, los lugares de trabajo y sus propios hogares. La violencia de género les roba oportunidades a las mujeres y niñas de forma desmesurada y deja cicatrices profundas que luego afectan su desarrollo en todo ámbito. Si queremos alcanzar nuestras metas de desarrollo sostenible a largo plazo, necesitamos erradicar este problema. Nunca podremos alcanzar la igualdad si niñas y mujeres en el mundo se ven violentadas simplemente por ser mujeres. Sin embargo, la transformación real ocurre únicamente cuando todos los sectores se responsabilizan y se involucran, cuando todos los ciudadanos toman protagonismo en la defensa de los derechos humanos y cuando la igualdad de género
es un eje fundamental en todas nuestras iniciativas. La violencia contra la mujer no debe aceptarse culturalmente en ninguna sociedad. Siempre hemos sido y seguiremos siendo un aliado en esta lucha para construir un mundo donde ninguna niña, ninguna mujer tenga que vivir con miedo. Muchísimas gracias. Muchas gracias al encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador por esas palabras y esas reflexiones que resumen muy bien el estado en el que y el espíritu bajo el que se hacen estas actividades y el trabajo tanto del PNUD, de Infosegura, como de las demás agencias de Naciones Unidas. Vamos a pasar ahora con el contenido, con algunas de las, con la primera, con un avance, digamos, de un estudio que se ha hecho a nivel regional, enfocado en la cohesión social con enfoque en el ODS 16 en Centroamérica y República Dominicana, una base para su medición subregional. Para esto tenemos con nosotros a Carolina Ábalos Burgos, consultora internacional del PNUD para Latinoamérica y el Caribe. Bienvenida, Carolina. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Quisiera primero agradecer a los panelistas, a todas las personas presentes en este webinar, al PNUD de la región de América Latina e Infosegura, Marcela y a todo su equipo por la organización de este evento. Pues primero denme unos segundos para compartir la presentación y comienzo. Bueno, en esta ocasión destacaré los principales resultados de manera muy resumida del estudio mucho más amplio sobre cohesión social, con enfoque ODS en Centroamérica y República Dominicana, tal como mencionó Elmer. Centroamérica, escenario complejo de violencia, inseguridad y desigualdad, exacerbado por la pandemia, poniendo en riesgo los logros en desarrollo humano. Este es el escenario en que nos encontramos en la subregión. En cuanto a las tendencias en el desarrollo humano e igualdad de género, si bien se observa un progreso en el desarrollo humano en las últimas 2 décadas, sus resultados en la mayoría de los países de la subregión no logran superar los promedios de América Latina y no han logrado traducirse en un mayor bienestar para todas las personas. Es importante resaltar que estas brechas en el logro del desarrollo humano entre hombres y mujeres en detrimento de las mujeres sigue siendo uno de los desafíos centrales en la subregión. Y aquí podemos observar la tendencia en las últimas 2 décadas del IDH y el IDH de hombres y el IDH de mujeres en los distintos países. Los esfuerzos impulsados en la subregión en materia de prevención de la violencia y seguridad ciudadana reflejan avances, tal como se observa en las disminuciones significativas en las tasas de homicidios que ya fueron mencionadas previamente. Estas se han reducido a partir del 2015 en este periodo hasta el 2020 en promedio en un 51%. También cabe destacar la convergencia de la tasa promedio de la subregión con los promedios de América Latina. Sin embargo, sí continúan siendo una de las tasas más altas en la región, en el mundo, perdón. La violencia de género sigue siendo un grave problema en la subregión. Contra las mujeres y las niñas, un fenómeno global y estructural que afecta a la región sin distinción alguna, resultado del arraigo histórico de patrones socioculturales de relaciones de género desiguales, así como con las condiciones de vulnerabilidad, exclusión, limitadas posibilidades de empoderamiento de las mujeres y las niñas,
a esto se suman los altos niveles de impunidad y limitado acceso a la justicia efectiva, y los contextos de inseguridad y crimen organizado que evidencian una relación entre violencia delictiva y violencia de género. Se mencionó anteriormente el número de homicidios de mujeres. Si bien se ha visto una disminución, como se menciona, se mantienen todavía en niveles muy altos. Y aquí en este cuadro refleja los feminicidios o femicidios en países seleccionados de Centroamérica, República Dominicana y el resto de América Latina, donde se puede observar algunos países con unas tasas de femicidio mucho más altas que los promedios de América Latina. En cuanto al impacto discriminado, quiero ver un segundo, que aquí tengo un relato. En cuanto al impacto discriminado del coronavirus en la subregión, se puede resaltar que este impacto se da en diversos grupos de población, se profundiza la desigualdad interseccional. Las mujeres particularmente se sitúan en una situación, están en una situación mucho más vulnerable, parten de una condición preexistente, de una situación preexistente de inserción laboral precaria y sin protección, que se ha visto profundizada, donde se encuentra una alta representación de las mujeres en el sector informal, en el sector del trabajo doméstico, que ha sido especialmente golpeado con el coronavirus. El incremento de los casos de violencia contra las mujeres y las niñas. También, asimismo, se plantean nuevos escenarios de profundización de la pobreza, la desigualdad y la inseguridad, donde se proyecta un crecimiento promedio de 4.8 en Centroamérica, partiendo de una baja importante en el año anterior. Esto afectará, por supuesto, en el escenario macroeconómico y fiscal y las capacidades de los gobiernos de una respuesta integral. Así, ante este escenario complejo en la subregión, la cohesión social se plantea como un elemento indispensable para el desarrollo sostenible de los países de la subregión y el cumplimiento de la Agenda 2030. La cohesión social contribuye a la aceleración de los ODS y cumplimiento de la Agenda 2030 al plantear un enfoque multidimensional desde sus distintas dimensiones, como es la inclusión social, gobernanza y pertenencia, y al definir estándares de logro social mínimo en las distintas dimensiones del desarrollo humano, económico, social y ambiental. Es clave para la implementación del llamado a la acción de derechos humanos de las Naciones Unidas, al vincularse con los distintos ODS, particularmente el ODS 16, al tener una mayor capacidad de los estados para promover políticas públicas no discriminatorias e igualdad de derechos y una participación efectiva de la ciudadanía, contribuirá a la mejora de la confianza en las instituciones, la gobernanza y el Estado de Derecho, y al lograr una mayor y mejor cohesión social para alcanzar los ODS más eficazmente. En la gráfica podemos ver el índice de cohesión social, que más bien nos refleja los retos en la subregión en esta materia. El índice de cohesión social de la subregión se mantiene por debajo del promedio de América Latina. Hay países como Costa Rica y Panamá que están sobre estos promedios. La seguridad ciudadana como bien público, derecho humano y condición de desarrollo humano se traduce en un marco de políticas integrales para la subregión. La seguridad ciudadana continúa siendo el concepto sombría que orienta las múltiples experiencias e intervención que a lo largo de las 3 décadas se viene implementando en la subregión. La seguridad ciudadana es asumida
es asumida así desde múltiples dimensiones que la explican y la definen, desde las implicaciones, sus implicaciones éticas, funcionales y estratégicas, como derecho humano, como bien público y como condición del desarrollo sostenible. En este sentido, existen avances importantes en torno a las políticas públicas basadas en evidencia. Como se observan en el cuadro, en este cuadro, algunas iniciativas nacionales vigentes relacionadas con los temas de prevención y generación de evidencias. En el documento se mencionan algunos ejemplos de estos esfuerzos de los países, por ejemplo, en Honduras, con el Observatorio Nacional de la Violencia, gestionado por la Universidad Nacional de Honduras, con los observatorios locales también de convivencia y seguridad ciudadana en 60 municipios de Honduras, por dar un ejemplo de los países. Así pues se puede decir que el enfoque de derechos y desarrollo humano de la seguridad ciudadana refuerza su relación con la cohesión social con miras al logro del ODS 16. Una mejora sostenida de la seguridad ciudadana y generación de las bases para una mayor cohesión y desarrollo sostenible requiere potenciar el logro del ODS 16, el ODS 5 y las sinergias entre estos distintos ODS. La relación, por tanto, que se establece y refuerza entre el ODS 16, seguridad ciudadana y cohesión social, puede contribuir a generar un círculo virtuoso. Esta figura que presento acá muestra estas relaciones que he mencionado y en el marco también no solo de la cohesión seguridad ciudadana, sino que también en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esto se analiza en más detalle en el marco de referencia y teórico del documento en mención. A partir de este marco de referencia y teórico se establece la importancia de un abordaje integral de la cohesión social, seguridad ciudadana ODS 16, que contribuye a identificar sinergias entre los ODS y potenciales multiplicadores para su aceleración. Así se considera para este análisis la metodología de políticas integrales del PNUD, que plantea un abordaje holístico y enfoque sistémico de las causas subyacentes y factores de riesgo de la inseguridad ciudadana, el conflicto social y la violencia en todas sus formas. Reconoce las sinergias e interconexión entre los ODS a partir de esta metodología e identifica las intervenciones de política o como se le llama, aceleradores de estos ODS y sus potenciales efectos multiplicadores entre las dimensiones del desarrollo humano. Asimismo, permite construir intervenciones de políticas integrales eficaces para mejorar los niveles de seguridad, convivencia y cohesión social que contribuyan al cumplimiento de los ODS y considera el enfoque sistémico de la gestión de riesgo planteado también en este estudio. Este es un mapa, por tanto, basado en la teoría, en los resultados que tenemos del análisis y el que se traduce más adelante en la definición de algunas líneas de políticas. Las políticas integrales diferenciadas para la cohesión social, seguridad ciudadana y construcción de ciudades pacíficas, inclusivas y resilientes en el marco de la gobernanza efectiva, para ello se plantea una propuesta indicativa. No es exhaustiva, como les menciono, se basa en la teoría y en el análisis subregional, para aterrizarlo a nivel de país o algún territorio a nivel nacional, se requiere un análisis particular de esos contextos. Así se concentran esta propuesta de políticas integrales en los ámbitos de políticas esenciales para este abordaje integral
de los retos de la inseguridad ciudadana y la violencia y la gestión de conflictos sociales. Estas políticas se dividen en distintos ámbitos de intervención, como es la gestión eficaz en los sistemas de seguridad y justicia, el área de inclusión social, el tejido social, inclusión social que al más largo plazo se plantea los sistemas de protección social y de cuidados integrados y sensibles al género, mercados laborales formales y no discriminatorios, también intervenciones en el ámbito del tejido social y cultura ciudadana, las comunidades inclusivas, pacíficas y resilientes, y la gobernanza ambiental y políticas, y se plantea también políticas transversales que tienen que ver, como se dice, enfocadas en el ODS 16, que sean coherentes y no discriminatorias y alineadas a los ODS, políticas basadas en evidencias y alianzas estratégicas y diálogo inclusivo. Este es un resumen de las políticas y esto lo que muestra es la interrelación entre la cohesión social y la seguridad ciudadana, enfoque ODS 16. Es importante resaltar el papel que juega Infosegura, un rol central en los países de la subregión en materia de seguridad ciudadana, incidiendo en las políticas públicas basadas en evidencia y diálogo inclusive. El Sistema de Naciones Unidas, como ya se mencionó, Jairo lo ha mencionado, con articulación regional, y el señor Brendan también, con articulación regional y nacional en temas de prevención, seguridad ciudadana y género, y el enfoque integral que brindan apoyo a los países. Existen varias iniciativas importantes, como el proyecto Infosegura, que ya se ha mencionado, la iniciativa Spotlight, que se dirige y se orienta a intervenciones para acabar con todas las formas de la violencia contra las mujeres y las niñas, el proyecto trinacional de migración, que se enfoca para dar respuesta en el contexto de la violencia en Guatemala, El Salvador y Honduras. Es clave fortalecer los espacios de diálogo entre los países y sectores para abordar desde una visión subregional e integrar la cohesión social y seguridad ciudadana. Se requiere una respuesta integral a nivel de los países y a nivel de la subregión, más en un contexto en donde la situación de violencia en la zona norte específicamente ha marcado una nueva etapa que caracterizada por crisis migratorias y profundización de las condiciones de seguridad e inseguridad ciudadana en la subregión. Así se establece el índice de cohesión social de la subregión, que considere aspectos de la seguridad ciudadana y ODS 16 y se vuelve relevante como instrumento de políticas públicas. En el estudio se establece una propuesta de medición de la cohesión social tomando en cuenta las particularidades de la subregión, es decir, el tema de la seguridad ciudadana, temas de movilidad humana, específicamente las migraciones irregulares y desplazamientos forzados, entre otros indicadores. Y para finalizar, en una crisis social, económica y de gobernanza agravada por la pandemia, la cohesión social es central para configurar un nuevo contrato social en la subregión. Entre los principales desafíos se establece impulsar políticas coherentes, integrales y sensibles al género para el logro de los ODS 16. La COVID-19 visibiliza una crisis de gobernanza en la subregión, planteando una oportunidad para fortalecer el rol del Estado y su capacidad para impulsar el desarrollo centrado en Agenda 2030. Esto requiere, por supuesto, una modernización de la institucionalidad y de las capacidades estatales
y de la alineación con la Agenda 2030 y fortalecer la agenda subregional como un último punto de desafío, aprovechar los espacios, las cumbres y los distintos espacios de diálogo y consensos políticos en la región para impulsar políticas eficaces y mejorar y avanzar hacia una mayor cohesión social y seguridad ciudadana. Muchas gracias. Espero que no haya ido muy rápido. Gracias. Gracias, Carolina, por la presentación. Era un esfuerzo enorme para sintetizar el contenido de este estudio, que además es pionero en cuanto al análisis de la cohesión social y buscar indicadores para su medición. Muy pronto este estudio estará disponible del público. Estén pendientes de tanto de nuestro boletín como nuestras redes y de los eventos de presentación formal que podrán hacerse ya el próximo año. Bueno, ahora le quiero dar la bienvenida a Alejandra Valdés, investigadora senior de la División de Asuntos de Género de la CEPAL, que hoy viene a hablarnos del fortalecimiento del indicador de femicidio, que ha sido producto de un estudio en alianza del PNUD y la CEPAL en el marco de la iniciativa Spotlight. Bienvenida, Alejandra. Adelante. Tienes apagado el micrófono. Es usual eso. Junto con saludarlos, les agradezco la invitación para poder compartir con ustedes algunos hallazgos del estudio, pero también mezclarlos con lo que es la práctica que tenemos en la CEPAL vinculado a este indicador, debido a que trabajamos con casi 40 países y el estudio aborda 16 y año a año la actualización nos permite también hacer aprendizajes. Entonces estoy haciendo un poquito de trampa, ampliando el análisis a partir de estas presentaciones que nos ha tocado hacer en los 16 días de activismo de la campaña Únete. Voy a buscar la presentación, que por supuesto, ¿la ven? No, ¿o sí? Sí, Alejandra, la vemos. Perfecto, sí, ya se ve, gracias. ya se ve. Perfecto. Entonces, como les decía, la presentación tiene que ver con una vieja consigna que es romper el silencio estadístico y hablarles del fortalecimiento del indicador de feminicidio, cuestión que hacemos en CEPAL y que en una alianza con PNUD desde hace 3 años atrás hemos estado mirando cómo generar un análisis más sostenido, el cual hemos logrado hacer en el contexto del programa Spotlight regional. Y en ese sentido, como les decía, conjugo un poco las dos miradas, ¿no? Desde lo que es la experiencia del Observatorio de Igualdad de Género y la actualización anual recientemente hecha y dada a conocer el miércoles de la semana pasada, a propósito del 25 de noviembre y además que se desarrolló la Conferencia de Estadísticas de las Américas, donde hicimos una discusión importante con los directores de estadísticas sobre la incorporación de la perspectiva de género en el fortalecimiento estadístico y también en lo que es las estadísticas de seguridad y justicia. Existieron acuerdos con el marco de trabajo que presentó el Grupo de Estadísticas de Seguridad y Justicia para transversalizar género en estas estadísticas. El estudio hecho en 16 países que tenía como objetivo analizar el estado de situación de la información oficial sobre feminicidio que producen los países por una parte y que por otro lado compara y recopila
y compara anualmente el observatorio para producir el dato regional. En realidad ha sido un trabajo bastante de la mano con el equipo de consultoras del programa Spotlight y con el equipo PNUD que lidera el pilar 5 de este programa, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue ver los retos, ver los hallazgos que podíamos encontrar. Se parte de un marco conceptual común que está vinculado a el desarrollo conceptual sobre feminicidio en la región, bajo el paraguas de la Convención de Belén do Pará, que está presente en todos los países, y también de lo que desde el año 2009 se define como violencia feminicida a partir de la sentencia de Campo Algodonero, que como una forma extrema de violencia que hace parte de un conjunto de actos misóginos y discriminatorios que en progresión continua pueden finalizar en una expresión de violencia extrema, en este caso el feminicidio, pero que también opera en violencia extrema en los casos de trata y feminicidio, en los casos de tráfico y feminicidio, etc. Y que están muy vinculados a los nudos estructurales de la desigualdad que hemos consignado, que han consignado los países en la estrategia de Montevideo, que es parte de la Agenda Regional de Género, producida por los gobiernos en el contexto de la Conferencia Regional sobre la Mujer, y que plantea, digamos, como uno de sus nudos los patrones culturales violentos y discriminatorios, a los cuales, digamos, que es parte de los nudos estructurales que nos permite afirmar que esta violencia feminicida es parte de las distintas expresiones, y como recién Carolina afirmaba, ¿cierto?, en el campo de seguridad y justicia y de lo que tiene que ver con el ODS 16, no solo dice a la violencia de género como un conjunto general, sino que a todos los vínculos que se pueden hacer de los otros nudos con este campo. Bueno, y este estudio viene a generar un campo de conocimiento o a alimentar un campo de conocimiento bien interesante, que es el análisis de la violencia de género, y en este caso la violencia extrema. No voy a extenderme acá, sino que solo decir que la Agenda Regional de Género tiene un conjunto de acuerdos que se han ido acumulando sobre datos, sobre la recopilación de datos e información en violencia de género y feminicidio, desde el Consenso de Quito, que se acuerda medir este fenómeno, y luego crear un observatorio de igualdad de género para América Latina y el Caribe, que nosotros en la CEPAL desarrollamos. Generar sistemas nacionales de vigilancia, sistemas integrados, transformar datos en información, dice información en conocimiento y conocimiento en decisión política, nos plantea la estrategia de Montevideo, y ya en Santiago en 2020 reconocer el trabajo realizado por el observatorio, que dice el trabajo con los países de fortalecer la producción de estadísticas de género a nivel nacional que hacemos desde todo el sistema de Naciones Unidas, así como desde los organismos multilaterales. ¿De qué indicador estamos hablando? Estamos hablando del indicador de feminicidios o femicidios, el del centro en naranja,
que contiene el indicador de muerte de mujeres ocasionadas por pareja íntima o expareja íntima o feminicidio íntimo, que se expresa en números absolutos y tasa por cada 100 mujeres. Este indicador de feminicidios o femicidios, que se expresa en el total anual o la incidencia anual de nuevos o la ocurrencia de nuevos casos anuales, se construye a partir del indicador expresado en número absoluto y el indicador de tasas por cada 100.000 mujeres, perdón. Indicador, este último que acabo de nombrar, que logramos en una tarea bastante ardua de distintos actores, incorporarlo a la plataforma o a los indicadores complementarios para el cumplimiento de los ODS en la región, y así figura en la plataforma regional de los ODS en el banco de datos de los ODS que lleva la CEPAL, como el indicador complementario 5.2, que es la tasa de femicidio o feminicidio, y que se expresa y que está expresado en los homicidios de mujeres de 15 años y más de edad asesinadas por razones de género. Hay un número de 30 y algo países acá que, que ustedes pueden recoger en la plataforma y lograr algunas series bien interesantes para todos los países que han informado alguna vez al observatorio. Y en ese sentido, claro, tenemos un número bastante alto de países, yo creo que 36 países han informado alguna vez al observatorio. Claramente la fragilidad de los sistemas de registro y los avatares de los territorios insulares o los países de América, del Caribe, perdón, generan unas series muy pequeñitas o información de países de años saltados que no nos permiten tener una mirada de tendencia. En el caso de América Latina, por ejemplo, esta es la información que se entrega el día 25 de noviembre. Este año tenemos 17 países, a diferencia del año pasado que teníamos 18 con información sobre feminicidios, y claramente aquí no hay variaciones significativas en las tasas de feminicidio en 2020, salvo en el caso de Honduras y El Salvador, que registraron caídas más relevantes en las tasas respecto al año anterior. No me voy a arriesgar a hacer conjeturas del por qué bajan los feminicidios, cuando también bajaron los homicidios en general en esos países, y ustedes tienen mucho más que decir al respecto. Sin embargo, solo 3 países de la región, de estos 17 países, nos muestran nos muestran aumentos, perdón, que es el caso de Ecuador, Costa Rica y Panamá. En todos los otros países, o sea, por lo tanto, en 14 países, disminuyó el feminicidio. Si agregamos Perú, que no llegó con los datos oficiales este año, pero que sabemos cuál es la cifra por los datos de otros organismos del Estado o de la sociedad civil, efectivamente también bajaron sus cifras de feminicidio. Pero hay que tener en cuenta que estas son caídas menores, y en general este es una realidad que se estanca o se mantiene en el tiempo, o que podemos decir que persiste en el tiempo, lo cual también nos da cuenta de que las políticas aún son insuficientes en el enfrentamiento de la violencia.
En el caso de, disculpen, hice algo que no corresponde, en el caso de América Latina y el Caribe, tenemos los datos de rango de edad, por ejemplo, nos muestran que los países tienen que el feminicidio ocurre mayoritariamente para los países que nos informan, que está presente durante todo el ciclo de vida, con mayor intensidad durante las edades reproductivas, entre 15 y 44 años, pero que también en los otros rangos etarios tiene una importancia relevante, más aún cuando ya tenemos países que nos informan sobre los feminicidios entre 0 y 14 años, aun cuando históricamente, para que ustedes vean algunas incongruencias que se van sucediendo en el desarrollo de este indicador, que tiene que ver con que el indicador históricamente se ha planteado como un indicador de 15 años y más, pero los países registran un importante número de países registran feminicidios de 0 a 14 años. Hay otras desagregaciones que los países nos han empezado a enviar, como nacionalidad, embarazo, condición ocupacional, raza y pertenencia étnica en el caso del Brasil, pero aún todavía hay mucho por hacer para obtener y desarrollar información analítica que nos permita mirar otras desagregaciones, debido principalmente a que si bien los países dicen que tienen esa información en el estudio, por ejemplo, en la mayoría de los países nos plantea que tienen casi 23 desagregaciones, de las cuales que tienen relación con la propuesta que hicimos hace un par de años desde la CEPAL. Efectivamente no publican esas desagregaciones, no las difunden, y en la mayoría de los casos es porque no la procesan. Respecto al estudio hecho por la iniciativa Spotlight, pero que en este caso no voy a hacer la lectura solo de los 16 países, sino que voy a mostrarles que las fuentes son diversas. 32 países que han informado al observatorio, en realidad son 35, pero 32 países que han informado al observatorio, y de los 26 países que informaron el 2020, disculpen. Las fuentes son el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Fiscalía, y mayoritariamente en América Latina, y la policía y organismos de seguridad mayoritariamente en el Caribe. Solo 4 países del Caribe, 3 países de América Latina y Puerto Rico están en este rango o en esta categoría. En el datos del Ministerio del Interior provienen de Uruguay solamente, que procesa el dato con una comisión interinstitucional. Sin embargo, su fuente está planteada como interior, y en los casos de Chile y en los casos del Ecuador son 2 comisiones intersectoriales que informan difuminándose la fuente del dato en ese consenso que hacen interinstitucional del dato original. Entonces, cuando miramos los hallazgos del estudio propiamente tal para estos 16 países, y que puedo extender a los 18 de América Latina, el análisis de la medición del feminicidio nos muestra que hay una existencia de un marco normativo en los países. Todos los países han firmado la Belém do Pará y la CEDAW.
Todos los países de América Latina cuentan con legislación sobre violencia, 17 han aprobado reformas a los códigos penales que tipifican el feminicidio, 13 tienen leyes integrales, 10 países de la región cuentan con normas específicas para generar registro o articulado para generar registro de feminicidio, si bien como la tipificación del delito difiere de país a país, las categorías y la forma de medir difiere de un país a otro todavía, y ahí estamos trabajando, y este estudio es un insumo para avanzar en la estandarización. Lo mismo que un estudio que hicimos hace 3 años, ¿cierto?, con otros colegas que fueron consultores para la CEPAL, que ustedes conocen en el trabajo regional, que es Ignacio Cano y Emiliano Rogido. En el caso de, en todos los países hay una sociedad civil que hace seguimiento a los datos con mayor fuerza o menor fuerza. Hay observatorios de la sociedad civil que permiten hacer lecturas de qué es lo que queda fuera de los datos oficiales, por ejemplo, y de cuáles son los casos, por ejemplo, en los casos de transfeminicidio, que la sociedad civil, los organismos, las redes de mujeres están buscando influir. Hay existencia de un marco metodológico en términos para apoyar a los países y avanzar en la comparabilidad. Entre ellos está Infosegura con su acción en la subregión de Centroamérica y República Dominicana. Está el protocolo de investigación de feminicidio, de muertes violentas de mujeres, mejor dicho, está la acción del MESECVI, etcétera, etcétera. Y hemos ido generando mecanismos para el fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios desde distintos ámbitos de la región. Por lo tanto, yo creo que hay un paraguas donde además tenemos que seguir dialogando para avanzar en mejorar la comparabilidad. Tenemos una propuesta de instrumentos para la comparabilidad regional y subregional, desde el observatorio por una parte, ustedes en Infosegura tienen para trabajar muertes violentas, pero también hay propuestas desde la sociedad civil, como la propuesta de datos abiertos para medir el feminicidio que tiene ILDA en la región. El indicador del ODS complementario, no me voy a extender. Sin embargo, si miramos las debilidades, ya estamos en el campo de lo positivo, de los avances comunes, y de donde tenemos interlocuciones positivas para producir el dato a nivel nacional e interlocuciones para avanzar en el apoyo a países en el nivel internacional y de la cooperación, pero también hay debilidad e inexistencia en la interoperabilidad de los datos en una gran parte de los países. Hay información dispersa que aún no se consensúa y si uno mira el origen de la tabla de origen de los datos, de la fuente, a cómo se trabaja la información en cada uno de los países, aún podemos decir que hay información dispersa sin registro público único del indicador, como es el caso de Bolivia, Brasil y Honduras, con diversos productores, ya lo decía, y con falta de criterios unificados para determinar cuándo una muerte violenta de una mujer debe clasificarse como feminicidio. Y hay ausencia de sistemas de información integrados, son pocos los países que tienen un registro integrado de la información
hay falta de participación de las oficinas productoras de estadísticas que deben tener un liderazgo relevante para que este dato pase a ser parte de los sistemas estadísticos nacionales y que es parte de la tarea para poder robustecer este indicador en el campo de los ODS y poder además tener un diálogo con el trabajo que hace UNDC, que tiene, que además es la Oficina de Crimen y Droga de Naciones Unidas, que lleva el indicador del clasificador de delitos. Entonces ahí hay varios desafíos que entran en estos desafíos de interoperabilidad para los países, y en esto también hay falta de protocolos formales para la validación de los datos en la mitad de los países. Y faltan datos complementarios para enfrentar los factores de riesgo y peligro. La información no se presenta desagregada. Ya les conté cuáles desagregaciones ya contábamos en pocos países. Ello no favorece el desarrollo de políticas públicas eficaces de prevención. Y aquí cuando digo, y ustedes me dirán, estamos en el campo de los homicidios en términos generales, con una tipificación particular, y uno podría hablar solo de la sanción. Esta punta del iceberg, que es el número de feminicidios, también nos muestra una medición o un indicador pivote que nos puede llevar a mirar la profundidad de la violencia feminicida en sus otras expresiones. Estoy terminando. Y en este sentido, claro, no es posible responder con medidas explícitas y prevenir la violencia hacia las mujeres si las políticas de prevención no cuentan con datos previos para mejorar las políticas públicas para la eliminación de la violencia de género hacia las mujeres, y para ello se debe tener financiamiento también en el campo de la producción de los datos, ¿no? Y aquí nos sumamos a la campaña de actuar ya, pongamos fin a la violencia contra las mujeres ya. Les voy a dejar la presentación para que ustedes la cuelguen, y acá tienen además el acceso al folleto publicado la semana anterior y a los folletos, estos naranjitos que están acá, publicados en años anteriores, que no son comparables los datos entre sí porque son distintos números de países. Este año pues ya les dije que Perú no había informado, pero lo importante es que eso nos muestra que el feminicidio persiste, independiente que haya algunas caídas, estas caídas tan importantes a la baja que hubieron en estos dos países de Centroamérica, pero que las caídas en la región son leves y que creo que se van a estancar en el caso de feminicidio en los años siguientes, y por eso decimos que al menos X número, y este año 4.091 mujeres fueron víctimas de feminicidio, y decimos al menos porque ya sabemos que tenemos que sumar el Perú, sabemos cuáles son los subregistros en algunos países que hay que sumar, y que los países no informan oficialmente por estas diferencias metodológicas que tenemos a la base. Muchísimas gracias, disculpen la extensión, pero espero no haber generado problemas para el webinario. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandra, por la información valiosa. Vamos a compartir, como tú dices, la presentación para explorar detenidamente todos estos hallazgos y también estos contextos que nos mencionas. Vamos a estar compartiendo en el boletín, y los invito a suscribirse a nuestro boletín para recibir esta información y la grabación también de este webinar. Voy a dar paso ahora a Marcela Smith, coordinadora del proyecto regional Infosegura, que nos va a hablar del índice de violencia contra las mujeres y las niñas, y seguida de la participación del piloto de este índice en Guatemala, que lo va a presentar Silvia Mendoza, analista
de Infosegura en el PNUD de Guatemala. Entonces, adelante, Marcela. Muchas gracias, Elmer. Muchas gracias, Alejandra y Carolina, por las presentaciones que nos hicieron. Hoy vamos a compartir con ustedes una herramienta que hemos venido trabajando en conjunto con los países de la región. Como ustedes saben, en el marco del proyecto regional Infosegura trabajamos en conjunto con las instituciones del Estado y con la sociedad civil para mejorar la producción de información, para trabajar con información con altos niveles de desagregación, tal como mencionaba Alejandra, los desafíos que tenemos para poder monitorear la problemática de la violencia contra las mujeres y las niñas, pero también las distintas formas de violencia y la necesidad de tener estos altos niveles de desagregación. Y por otra parte, a veces acompañamos también herramientas que agregan información como para el diseño o el monitoreo de políticas públicas. Hoy vamos a compartir con ustedes una herramienta que hemos trabajado, que es una herramienta justamente para la medición de la problemática de la violencia contra las mujeres y las niñas de una manera agregada, multidimensional, que lo que busca justamente es contribuir a monitorear en el tiempo la situación de la violencia contra las mujeres y las niñas desde una perspectiva multidimensional. Y con esto esperamos contribuir a fortalecer el desarrollo de políticas públicas integrales basadas en la evidencia para una vida libre de violencia contra las mujeres y las niñas. Quizá contarles un poquito que esta herramienta la trabajamos, como les decíamos, en conjunto con las instituciones públicas, institutos de la mujer, institutos de seguridad, con colegas de Naciones Unidas, en el marco también de la iniciativa Spotlight. Fuimos trabajando y construyendo esta herramienta, y contarles que el marco de análisis desde el cual se parte este índice parte de reconocer la violencia contra las mujeres desde todos los principios de la Convención Belén do Pará, tomamos en consideración también los indicadores desde el modelo del protocolo latinoamericano de investigación de muertes violentas de mujeres por razones de género, también tomando el concepto de feminicidio desarrollado por Marcela Lagarde, para que ustedes tengan una idea del marco desde el cual hemos estado analizando o entendiendo la problemática de la violencia que afecta a las mujeres y las niñas. Pasando muy rápidamente por los temas que hemos tomado en consideración, te pido, Kate, si podemos ir adelantándonos 2 o 3 diapositivas. En la siguiente ustedes pueden ver cómo nosotros partimos de reconocer la problemática de violencia contra las mujeres y las niñas como un tema de derechos humanos, considerando que la violencia es una violación a los derechos, una de las violaciones a los derechos humanos más extendida, persistente, devastadora del mundo, y que la falta de empoderamiento de las mujeres constituye una forma de desigualdad crónica que muchas veces es causa y consecuencia de la violencia contra las mujeres. También entendiendo las formas de discriminación que impiden que las mujeres puedan ejercer sus derechos y libertades. Y es fruto de las relaciones, desigualdades de poder. Voy a pasar bastante rápidamente estos marcos que también lo han abordado las colegas. Entendemos también en el proceso de construcción de esta herramienta que la violencia contra las mujeres y las niñas es parte entendida como en el enfoque de ciclo de vida y como parte de un continuum de la violencia. Sabemos que las mujeres y las niñas sufren múltiples formas de violencia a lo largo del ciclo de vida, muchas de las cuales se van acumulando y llegando a esta expresión máxima de femicidio, feminicidio. También partimos de entender
la violencia en el marco de este enfoque ecológico, entender que hay formas de violencia que se desarrollan en diferentes ámbitos, en el ámbito individual, familiar, comunitario, en la sociedad, si pasamos a esta, gracias Kate, y entendiendo también la necesidad de generar información que nos permita entender los aspectos interseccionales y de interculturalidad que tiene que ver con la violencia contra las mujeres y las niñas, ver cómo hay determinados grupos poblacionales que sufren de una manera más acentuada la problemática de la violencia contra las mujeres y las niñas. Entonces necesitamos justamente esta doble dimensión de desagregación, de altos niveles de desagregación para posteriormente comenzar a agregar. También, si vamos a la siguiente lámina, ver cómo esta herramienta o este índice de violencia contra las mujeres y las niñas que hemos propuesto, lo pensamos alineado con la agenda de desarrollo sostenible y poder entenderla para poder alinearla también con los mecanismos nacionales que monitorean la agenda de desarrollo sostenible. Quizá contarles cómo empezamos a trabajar en esta operacionalización de esta medida multidimensional que ayude a monitorear en el tiempo a la violencia contra las mujeres y las niñas y nos permita ver cómo se mueven los países teniendo en cuenta no solamente la muerte violenta de mujer, el femicidio, feminicidio, que son sumamente importantes, claves, y hacemos mucho énfasis, pero también otras formas de violencia directa e incluir también información que tiene que ver con formas indirectas de violencia, particularmente relacionado con la dimensión de gobernanza efectiva, o sea, de las políticas públicas para atender la problemática, de los marcos institucionales, así como también el tema de exclusión y las brechas, y cómo se da una interrelación entre estos factores que muchas veces son causa y efecto, como mencionaba anteriormente. En relación a eso, empezamos a trabajar, o el ejercicio que hacemos es en conjunto con los países, empezar a trabajar y empezar a identificar algunos indicadores que nos permitan dar un proxy. No agotamos todo lo de la violencia contra las mujeres y las niñas, pero poner una serie de proxies de indicadores relacionados con la dimensión de violencia directa y una serie de indicadores con los otros temas que hablaba relacionados con gobernanza efectiva y con estas brechas, las cuales sabemos que están en la base muchas veces de expresiones de violencia o de los cambios y modificaciones dentro de los patrones. Acá hay una serie de ejemplos de indicadores. Con cada país vamos haciendo un ejercicio y vamos bajando desde lo deseable hasta lo posible en la información, buscando que sean indicadores alineados a los ODS, que sean medidos preferentemente fuentes oficiales, o si son de encuestas que haya una periodicidad de información, que sea información lo más sólida posible, y empezamos a identificar una serie de proxies vinculados a la problemática de la violencia que nos permite este monitoreo y este comportamiento en el tiempo. ¿Para qué nos ha sido de utilidad cuando trabajamos esto con los países? Esto sabemos que no agota el indicador en la problemática de la violencia contra las mujeres, pero el mismo ejercicio de construcción del índice y de discusión nos permite fortalecer la articulación entre las diferentes instituciones que tienen competencia en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres y las niñas. Nos ayuda también a integrar información que en términos generales se encuentra dispersa en los países y a veces hay mucha dificultad para compartirla. También nos ayuda a fortalecer la gestión de información de seguridad ciudadana con perspectiva de género,
pone de relieve la necesidad de contar con más datos administrativos, con mayores niveles de desagregación, datos administrativos de diferentes fuentes, en muchos casos también la necesidad de encuestas periódicas, nos permite también promover una interlocución sobre las políticas públicas con perspectivas de género en diferentes sectores que trabajan la violencia contra las mujeres y las niñas. Ha sido de utilidad también para establecer metas, que los países puedan establecer metas para avanzar en la reducción y por lo tanto también ayudar a gestionar recursos, presupuestos etiquetados por género y contribuir a generar condiciones de contextos, marcos normativos y arquitecturas institucionales para avanzar en la prevención y atención de violencia contra las mujeres y las niñas. Muy rápidamente les compartí el marco desde el cual hemos trabajado y para de qué utilidad nos ha servido este mismo proceso de construcción del índice, y los dejaría con mi colega de Guatemala. En Guatemala, en Honduras, hemos estado discutiendo, analizando y trabajando en conjunto con las instancias locales para que mi colega Silvia Mendoza pueda compartir con ustedes un poquito del ejercicio que venimos desarrollando en Guatemala. Adelante, Silvia, y si podemos seguir, Kate, con la presentación de Guatemala. Muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes a todos. Sí, muy brevemente, pues quería comentarles un poco el proceso de cómo ha sido en el país el desarrollo de esta herramienta de monitoreo, ¿verdad? Con el fin primordial de contar con una herramienta que apoye la toma de decisiones de las distintas políticas públicas en tema de violencia contra la mujer, como las que podemos ver en esta diapositiva, que hay en Guatemala. Ya tenemos una ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, ley para prevenir y sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, así como varios instrumentos de planificación, ¿verdad? En este contexto, esta herramienta está siendo socializada y trabajada en la Mesa Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres, CONAPREVI, que es coordinada por el Tercer Viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito, y en esta mesa participan 7 instituciones del sector público y 3 del sector privado, de organizaciones de mujeres especializadas en materia de violencia contra la mujer. También vemos que esta herramienta será de mucha utilidad para la actualización en curso de la Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito, específicamente el eje estratégico de violencia contra la mujer, que actualmente va a sufrir una actualización en esta política nacional. Siguiente, por favor. Un poco de cómo ha sido la línea del tiempo para el desarrollo del índice de la violencia. Primero, pues trabajamos junto al Tercer Viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito, y hicimos una revisión de todas las fuentes disponibles, toda la información que hay sobre femicidio y violencia contra la mujer. También así identificamos toda la información institucional que tenía el Ministerio de Gobernación. Hicimos un barrido de toda esta información con lo que mencionaba un poco Marcela, ¿verdad? La periodicidad que se puede actualizar, los niveles de desagregación con que se cuentan, los años históricos de información que hay disponible y cómo es su acceso. Como segundo punto de este barrido de información, presentamos esta metodología a la Mesa Técnica de la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres. En esta mesa técnica, pues recibimos retroalimentación, nos hablaron de algunas otras variables que podríamos incluir, se tuvo una discusión bastante técnica, y a partir de aquí se hicieron solicitudes de información a las instituciones que forman parte de esta mesa. Ya con la revisión de toda esta información, del barrido de variables que tuvimos, construimos una propuesta del índice y de las variables que van a ir acompañando el dashboard, ya que no todas las variables, como decíamos, pueden ir incluidas en el índice, pero sí para un monitoreo en un dashboard más amplio. Y finalmente, elaboramos el primer borrador de la propuesta del índice, y esta se presentó
a la coordinadora, a la mesa, ¿verdad? Ya alta coordinadora nacional para la prevención de la violencia y en contra de las mujeres de la CONAPRED, que es el punto donde actualmente nos encontramos, y ya recibimos la retroalimentación de parte de ellos para poder hacer algunos ajustes. Siguiente diapositiva, por favor. Entre la propuesta de indicadores para el caso de Guatemala, agarramos 3 indicadores. Entre la violencia directa está el número de muertes violentas de mujeres, el número de femicidios, número de niñas y mujeres desaparecidas, número de niñas y mujeres víctimas de trata, y como un proxy de violencia sexual, el total de partos en adolescentes. Para el tema de violencia indirecta en la dimensión de gobernanza efectiva, podemos contar con los datos de la tasa de impunidad de femicidios, la tasa de no condenas, el porcentaje de mujeres que tienen nada de confianza en la policía, y también pudimos contar con la tasa de impunidad de casos de violencia contra la mujer. En el tema de exclusión, incluimos la tasa de deserción escolar de mujeres, el porcentaje de mujeres que no estudian ni trabajan, la tasa de informalidad en el mercado laboral de las mujeres, ya que en Guatemala aproximadamente el 70% de mujeres que se encuentran ocupadas se encuentran en el sector informal, que sabemos que aquí son con condiciones sin acceso al ICS, sin bono 14, sin menos beneficios, ¿verdad? Que están en el sector informal. Esta variable más atribuida a la calidad del trabajo y el total de mujeres retornadas y la participación de las mujeres en la población económicamente inactiva. Siguiente, por favor. Al correr el ejercicio, ¿verdad? Entre los resultados que podemos ver, tenemos aquí el índice de violencia multidimensional contra las mujeres y las niñas, que en su agregado ha registrado un continuo descenso, ¿verdad? En los últimos años, pero a un ritmo lento. O sea, una medición del índice. El año 2013 fue el año con mayor violencia agregada en los últimos 7 años. Sin embargo, al analizar la violencia desde una perspectiva multidimensional, esta ha disminuido principalmente por una reducción en los índices de la violencia indirecta, que podemos ver que es la línea azul. Inicialmente, en el año 2013 y 2014, la violencia directa era mayor. Sin embargo, esta ha venido disminuyendo. A partir del año 2013 al año 2019, se redujo en promedio en un 3.3% por año. Sin embargo, las oportunidades socioeconómicas y la eficacia institucional se han tenido una leve desmejora. Podemos ver que en el año 2013-2014 eran menores las violencias indirectas, pero ahora superan la violencia directa y son mayores y no presentan una tendencia de mejora a lo largo de la serie. La reducción de la violencia directa a lo largo de los últimos 5 años pues obedece principalmente a una disminución continua en las muertes violentas de mujeres, que es uno de los indicadores que vimos anteriormente, y de los femicidios. No obstante, el número de mujeres y niñas desaparecidas, las víctimas de trata y los embarazos adolescentes como proxy de violencia sexual no han registrado una mejora consistente a lo largo de los años. En el tema de violencia indirecta, sobre todo en la dimensión de gobernanza efectiva, esta disminución en general se ha registrado un leve incremento en las tasas de impunidad en los casos de femicidio y violencia contra la mujer. Sin embargo, se ha observado a lo largo del tiempo una disminución en la desconfianza de las mujeres hacia la policía por parte de las mujeres. Y en el tema de exclusión, lo que marca fuertemente la mejora de esta disminución es la calidad del empleo, que hay una mayor participación de las mujeres en el sector informal y la menor participación de las mujeres en el mercado laboral, ya que se han incrementado las mujeres en población económicamente inactiva, así como un incremento en la deserción escolar. Asimismo, les queremos comentar que paralelamente se está trabajando en otro índice con el Ministerio de Gobernación, pero de focalización territorial, que este llega a nivel municipal, ya que mostraron, nos hicieron saber la necesidad de que quieren emplear acciones a nivel local, como campañas, programas o acciones. Y esto, este índice está a nivel municipal y nos indica cómo intervenir de forma diferenciada en el tema de violencia contra la mujer y su prevención
a diferentes municipios. Tenemos dos dimensiones en ese, que es hechos de violencia contra las mujeres y factores asociados y vulnerabilidades. Ambos índices son complementarios y son herramientas útiles para evaluar los impactos de las políticas y focalizar los recursos que tienen en ellas para poder lograr un buen impacto a nivel general del país. Muchas gracias por su atención y cualquier duda estamos a la hora. Muchas gracias, Marcela y Silvia, por esta presentación de esta novedosa herramienta que sirve precisamente para dar seguimiento a digamos, a esta forma de violencia sobre la que hemos estado hablando estos días y en la que hemos expuesto aquí una serie de soluciones precisamente orientadas a entender, a generar información, conocimiento y precisamente para generar decisiones políticas, como indicaban las colegas que presentaron anteriormente. Ha sido mucha información la que hemos recibido ahora, ha sido tan compleja como amerita el tema. Como decíamos, el tema es complicado, es extensísimo y es hasta ahora que estamos teniendo una serie de resultados, de estudios, de diferentes enfoques, de diferentes miradas, y esa es la riqueza que nos llevará poco a poco avanzando para enfatizar y hacernos propios ese ya de la campaña, porque ya es ya, como dice esta campaña. De momento hay dos preguntas que por ahora del tiempo las voy a leer y tratar de sintetizar. Una se refiere, que la hace Insi Mendoza, desde, bueno, no sé, de El Salvador, pero pregunta sobre El Salvador. Y dice, en El Salvador las mujeres no solamente son víctimas en su círculo familiar, también las pandillas son otros de los agresores a los que ellas se enfrentan cada día en sus comunidades. Tomando en cuenta el factor de pandillas, y esta es la pregunta, ¿consideran que esto hace más difícil de trabajar en programas de prevención de las formas de violencia en contra de las mujeres y niñas? Y la siguiente pregunta se refiere siempre sobre la medición, pero dice la medición es un reto, sobre todo la magnitud y los costos para las mujeres, especialmente violencia sexual, tan poco denunciada y otras formas de violencia. Pero hay aproximaciones a conocer los costos de este fenómeno, creo que se refiere a costos materiales, costos económicos. Entonces, dos preguntas que plantea. Esta última era de Emperatriz Crespín. Así que, ¿quién quiere tomar la palabra? Uno de los temas era pandillas y los programas de intervención. Y luego si hay indicadores sobre costos de la violencia contra las mujeres. Quizá tomo la palabra rápidamente, así probablemente mis colegas quieren ampliar un poquito. Efectivamente, lo que estamos viendo no solamente en El Salvador, pero también en otros países de América Latina y el Caribe, que la violencia contra las mujeres y las niñas, si bien hay una buena parte que se da en el espacio privado, cada vez más vemos en diferentes espacios, en el espacio público, en el espacio laboral. Por eso mencionábamos la importancia de este marco ecológico y de revisar en los distintos espacios y los distintos actores que ejercen violencia contra las mujeres y las niñas. Definitivamente esto hace que sea más complejo la atención, porque es necesario definir diferentes estrategias para atender las múltiples formas de violencia que se dan en los distintos espacios. Entonces, se requiere de intervenciones en más de un nivel en distintos espacios. Muy importante todos los temas de nuevas masculinidades que se está trabajando y trabajo con población joven también como para avanzar en lo que es la prevención y atención de violencia contra las mujeres y las niñas, tanto en el contexto de pandillas como por otros actores fuera del espacio también familiar. Y sobre el tema de costos, muy rápidamente, también estamos haciendo algunos ejercicios justo en este momento sobre cuantificación de los costos de la violencia, no solamente violencia contra las mujeres y las niñas, hay muchísimos desafíos en la medición, hay muchas formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Por un lado,
que están subregistradas, siguen invisibilizadas, y además del costo económico hay un costo muy, muy alto en el impacto de la vida de las mujeres, el impacto psicológico en las mujeres, en las familias, en las comunidades, que es necesario también tomar en cuenta, revisar, y que muchas veces este impacto no logramos visibilizarlo con las metodologías, pero se va tratando de avanzar en poner cada vez más a luz, en visibilizar tanto las formas de violencia como el impacto que tienen las mujeres en las niñas, en las familias y en las comunidades. Gracias, Marcela. No sé si hay otra participación. Alejandra, te escuchamos. Bueno, solo una reflexión más bien general sobre los temas de prevalencia de la violencia. Creo que los datos nos mostraban antes de la pandemia que 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia en los países de la región, 1 de cada 3 y un poquito más en algunos países. Eso es el tercio de las mujeres de un país ha sufrido violencia por parte de, esas son las estimaciones, ¿no? Ha sufrido violencia por parte de sus parejas, y el 60% o 2 de cada 3 ha sufrido violencia en algún ámbito o de sus vidas. Eso quiere decir que alguna vivió acoso callejero, que alguna vivió acoso en el sistema educativo, que vivió acoso laboral, etcétera, etcétera. Entre 2 de cada 3 y también un poquito más. Y eso son muchos miles de mujeres. ¿Ya? Cientos de miles de mujeres que han vivido violencia, y no vamos a hacer el ejercicio porque no es muy correcto en términos estadísticos sobre el total de la población de la región, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que tener en cuenta que, por eso yo decía, este indicador pivote que es el feminicidio como el iceberg, nos permite mirar hacia atrás lo que ha pasado con las mujeres en el sistema público, lo que ha pasado con las mujeres en las distintas expresiones de la violencia, y lo que ha pasado efectivamente en lo que tiene el subregistro mayor, que es la violencia sexual, en particular la violación, porque las mujeres no denuncian, porque son revictimizadas por el sistema, porque tienen entrevistas muchas veces para poder probarlo, y abandonan el proceso judicial, de denuncia y judicial muchas veces, pero sabemos que las mujeres en términos de violencia, a partir de los registros de salud, están subestimadas absolutamente en términos cuanti, y que los costos de la violencia en el sistema de salud tampoco son visibilizados y son planteados. No sabemos cuánto cuesta la rehabilitación de las mujeres, cuánto gasta el sistema de salud en rehabilitación de codos, mandíbulas y quebraduras de cabeza o de piernas, etcétera. Y suena muy bruto lo que yo digo, pero es así y le tenemos que poner palabras. Los costos por el ausentismo laboral que viven tanto las mujeres como los empresarios, como los empleadores, digamos mejor, o los costos que puede tener un microemprendimiento de mujeres por violencia. Y yo creo, a lo único que puedo invitarlas en este sentido es a ver los informes publicados por Christine Berendel en el campo de la GIZ, que ha estado asesorando varios países, tanto en la región andina como en, creo que en Guatemala o en El Salvador, para ver los costos de la violencia en esos países. Están en el observatorio los informes de esos estudios en oig.es, y creo que les puede ser de utilidad para tener una mirada sobre lo que pasa con los costos económicos en el ámbito de microemprendimientos y empresariado, y también hay una serie de estudios que hablan más allá de la violencia en otros campos. Así que los invito a pasearse por el repositorio en esos estudios. Eso.
Gracias, Alejandra. Ya a ratos veo una mano levantada de Silvia Morán. Si estás por ahí, Silvia, te habilitamos el micrófono y nos vamos a despedir de esta sección con tu pregunta o tu comentario. Si estás por ahí, ya tienes habilitado el micrófono. Bueno, creo que no. Bueno, sí. Bajó la mano. Creo que era por accidente. Bueno, gracias por acompañarnos. Disculpa, solo sí. quería complementar algo de Marcela muy rápidamente sobre Adelante, la pregunta de Insi Mendoza. Solo enfatizar la importancia de estrategias integrales en los territorios para poder dar una respuesta acertadas, ¿no? En el caso de, porque sí existe un avance en términos de marcos institucionales, leyes, etcétera, pero la efectividad de esas leyes, la aplicación efectiva de esas leyes no se refleja en los resultados, y tampoco un mapeo que hice, un análisis de género también en Honduras, se observa que esto se da en otros países, la ausencia del Estado en estas comunidades, donde hay presencia de pandilla. Entonces, esos son elementos que hay que tomar en cuenta, solo para complementar. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Es importante y bueno, tu comentario me ayuda a hacerles la invitación a que el próximo 9 de diciembre nos acompañe, porque vamos a seguir reflexionando sobre esto y precisamente vamos a entrar a hablar de la mirada multidimensional del feminicidio y femicidio en contexto de alta vulnerabilidad social en América Latina. Y esto lo van a presentar los colegas del área de género del PNUD Latinoamérica y el Caribe, donde vamos a analizar desde esta mirada multidimensional lo que implica la amplitud de esta mirada, abordando fenómenos dentro de la alta vulnerabilidad social. Y también vamos a hablar esta vez de desafíos y oportunidades en la articulación y vinculación de la respuesta en materia de violencia contra las mujeres y violencia contra la infancia, que es una intersección que se refleja muy bien en el estudio que veremos con colegas de UNICEF y de UNFPA Latinoamérica, que van a acompañarnos como parte de la Issues-Based Coalition dedicada a criminalidad y violencia en Latinoamérica, que es una instancia interagencial de Naciones Unidas y que nos acompañará con este aporte para la reflexión. Y bueno, con esta invitación nos despedimos por ahora. Agradecemos el tiempo. Hemos estado 90 minutos discutiendo esto y podríamos pasar otros 90 y otros 90 quizás, hablando de cada una de las aristas que sale, pero siempre he creído en que cuando uno sale con más preguntas que respuestas, enriquece más su capacidad, su curiosidad y entra más a estas dinámicas de debate cuando descubre cómo estos temas se amplían tanto y las preguntas es difíciles de agotar. Pero muchas gracias nuevamente. Los esperamos el próximo jueves, siempre a las 2 de la tarde, para hablar entonces de estos desafíos frente a la violencia contra las mujeres y la niñez en América Latina. Les recordamos que en nuestro sitio web, infosegura.org, pueden encontrar mucha información. En nuestro repositorio están los informes de los países, también les compartiremos a través de nuestro boletín una serie de enlaces a esta grabación y también a los documentos que se han mencionado acá, con las presentaciones que tengamos disponibles, y así pueden ustedes ir enriqueciendo la información de la que disponen. Muchas gracias de nuevo, los esperamos, y antes de irnos queremos dejarlos con un video en el que el liderazgo del PNUD en los países en los que trabajamos nos dan sus ideas, sus mensajes en este contexto de los 16 días de activismo. Así que adelante, Kate, con el video y nos vemos el próximo jueves. Infosegura es una herramienta regional del PNUD con apoyo de USAID para contribuir a mejorar la vida de las personas a través de políticas en seguridad ciudadana con enfoque de género, justicia y cohesión social basada en evidencia.
Latina y el Caribe se enfrentan a un mayor riesgo frente a la violencia sexual y otros tipos de violencia en espacios privados y públicos, como el transporte y lugares de trabajo. Estas violencias limitan su acceso a oportunidades, control sus opciones de vida y expansión de sus capacidades. Por ende, una respuesta con enfoque de género es indispensable para no dejar a nadie atrás. En la región centroamericana, cada día mueren cerca de 3 mujeres por violencia. La violencia contra las mujeres y las niñas es inaceptable. Desde el PNUD contribuimos al desarrollo y aplicación de normas, herramientas y políticas basadas en evidencias, marcos necesarios para mejorar el acceso a la justicia de las sobrevivientes de violencia y sus familias. Estos instrumentos son importantes para reducir la impunidad y proporcionar apoyo y servicios multilaterales para las víctimas, todo bajo el enfoque de los derechos humanos. De cara a la reducción de la violencia contra las mujeres y las niñas, la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas de seguridad ciudadana continúa siendo un desafío para la región. Es clave mantener el compromiso de las instituciones para continuar avanzando en estas líneas y redoblar los esfuerzos que aseguren disponer de información confiable y oportuna para el diseño, la implementación y el monitoreo de las políticas públicas. Una vida libre de violencia para las mujeres y las niñas es un derecho humano y es una condición indispensable para avanzar hacia sociedades pacíficas, justas e inclusivas. El trabajo de Infosegura para generar evidencia de calidad que permita la toma de decisiones de política pública es una herramienta indispensable para anticipar, prevenir y atender tempranamente la violencia contra las mujeres, tal como la muestran las acciones desarrolladas durante la emergencia de la pandemia de la COVID-19. Brindamos asistencia a diversas instituciones del Estado, gobiernos locales y sociedad civil con la creación de herramientas técnicas como la guía de actuación para derivación de casos de violencia contra las mujeres y las niñas, campañas aquí especializadas, actividades de formación como talleres periodísticos con enfoque de género y la generación de indicadores sensibles al género que contribuyen a orientar políticas públicas efectivas en prevención de violencia. Nada justifica la violencia en contra de las mujeres. Desde el PNUD, a través del proyecto regional Infosegura y con el apoyo de la USAID, hemos trabajado en fortalecimiento de los mecanismos de denuncia y asistencia a la violencia de género. Hemos hecho campañas digitales para promover las líneas de emergencia, rescate y denuncia para mujeres víctimas y hemos fortalecido estos mecanismos mediante recursos tecnológicos innovadores como un chatbox. Por ejemplo, en época de la pandemia, esta ha sido una tarea de especial relevancia debido a las dificultades que han encontrado las mujeres para denunciar los casos de violencia y debido a la triste realidad de aumento de los casos. El secretario general hace un llamado a activistas, a gobiernos, a sociedad civil, a socios, al sector privado, para movilizar a todas las personas y resaltar este tema como un elemento central para el desarrollo humano sostenible, central para la recuperación del COVID-19. En Honduras hemos aportado con investigaciones aplicadas sobre violencia contra las mujeres y niñas que han sido utilizadas como insumo para la política pública. Hemos contribuido a la construcción de un índice regional de violencia contra la mujer cuyo piloto se desarrolló en Honduras, junto a Infosegura y la iniciativa Spotlight en estrecha coordinación con instituciones públicas. Estos análisis multidimensionales sobre violencia contra las mujeres han propiciado espacios de discusión y propuestas, así como acciones de incidencia como campañas interinstitucionales de prevención de violencia y sensibilización sobre nuevas masculinidades. Me enojaba que no hiciera todo en la casa. Qué equivocado estaba. Por eso aprendí a comunicarme sin violencia y comprendí que el cuidado del hogar y de mi hija también es tarea mía. Desaprendamos a ser machistas para ser mejores hombres.
During the pandemic, we managed to transform challenges into opportunities with the development of innovative technological tools for interinstitutional work such as an interactive story map on gender-based violence in Belize, the development and deployment of the Integrated Information Management Platform, to support the interagency exchange of crime data between 5 pilot agencies working to improve citizen security, and a 8-week online training program on the importance of applying a gender perspective in information management. Periodic analysis and reports, special reports on gender violence in Belize, as well as prevention and awareness campaigns on violence against women. Como PNUD hemos apoyado el rastreador global de respuestas de género al COVID-19 junto con ONU Mujeres y hemos visto que en la región de América Latina y el Caribe se ha establecido 177 medidas diferentes en 29 países con la intención de abordar este problema de la violencia contra las mujeres. Obviamente es un paso importante pero insuficiente. Es importante incorporar los enfoques de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres en las políticas de seguridad ciudadana, siempre con un análisis de la diversidad y las situaciones de las mujeres con base en su ciclo de vida, en su clase social, étnico-racial, en su localización en el territorio y las identidades u orientación sexual.